Buenas tardes, Magíster Vargas, y buenas tardes con todos. El día de hoy venimos a hablarles sobre un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, como es el efecto del puerto de Chancay en el Tratado de Libre Comercio Perú con China y cómo afectaba el crecimiento económico peruano. En primer lugar, el megapuerto de Chancay se ha convertido en un caso clave para entender cómo la infraestructura logística puede cambiar la forma en la que Perú se inserta dentro de la economía mundial. La idea central es que, al reducir los tiempos y los costos de conexión entre Asia y Perú, Chancay pueda proyectar al país con un nodo logístico dentro del Pacífico Sur, afectando temas como el comercio, la inversión, la organización de cadenas de valor, así como lo plantea Ríos en los últimos años. De esta manera, todos los conceptos que hemos visto en clase sobre ventajas comparativas y ventajas competitivas dejan de ser solamente teoría y van a aterrizar dentro de un proyecto que está siendo generado en nuestros días, como es el puerto de Chancay. En este sentido, Chancay funciona en el curso como una especie de laboratorio, donde ponemos a prueba lo aprendido. Esto nos va a permitir ver hasta qué punto la infraestructura y la presencia de un capital extranjero pueden reforzar o limitar la competitividad dentro de nuestro país. Es así como Chancay también nos obliga a mirar mucho más allá de los beneficios comerciales inmediatos. El caso muestra que el megapuerto de esta magnitud y de este tamaño exige preguntarnos quién captura los beneficios, qué capacidad regulatoria tiene el Estado y, sobre todo, cómo se distribuyen los impactos dentro de nuestro territorio. Autores como Barbosa o Vera subrayan que la presencia de un operador extranjero tan fuerte y con tanto peso dentro de la cadena logística global como China abre debates sobre la dependencia, la soberanía, pero sobre todo sobre el poder que se ejerce dentro de nuestra región. Además, aparecen tensiones globales, ambientales, urbanas, impactos sobre los ecosistemas costeros dañados, conflictos sobre uso de territorio y presión sobre ciudades intermedias, que son aspectos sobre todo destacados por Dulanto y por Fernández en los últimos años. Ok, para continuar con la revisión de la literatura, como mencionan López y López en el 2023, aunque la modernización de la industria peruana ha sido impulsada por las importaciones de bienes de capital y tecnología, esto ha incrementado la dependencia tecnológica y la vulnerabilidad del país frente a cambios internacionales. Es decir, estamos expuestos a fluctuaciones globales debido a nuestra dependencia de los productos primarios. Por otro lado, Ver en 2023 resalta la necesidad de diversificar la economía, argumentando que la dependencia de las exportaciones primarias ha limitado el desarrollo de otros sectores productivos, subrayando la importancia de aplicar políticas que fomenten la creación de valor agregado dentro del país. Finalmente, según Janine Cárdenas en el 2024, el puerto de Chancay tiene el potencial de ser una herramienta clave para reducir esta vulnerabilidad, no solo el fortalecer el comercio, sino también el fomentar la diversificación económica y el valor agregado. Ahora, según Krugman y Bell, en el 2018, los países deben especializarse en los bienes que producen con mayor eficiencia. En el caso de Perú, eso se va a reflejar en la exportación de recursos naturales como el cobre y el oro, pero no va a garantizar la diversificación de la economía. Además, Reynoso en 2019 va a ampliar esa idea, nos va a señalar que un país debe enfocarse en aquellos bienes donde el costo de oportunidad sea menor, lo cual en el contexto de Perú nos lleva a una especialización en exportación de productos primarios. Finalmente, Morón en 2020 va a completar esta idea, ¿no? Al señalar que a pesar de la apertura comercial que ha traído el Tratado de Libre Comercio con China, Perú va a seguir siendo vulnerable a las fluctuaciones de precios de materias primas. Ahora, desde un punto de vista más conceptual, tenemos el concepto de desindustrialización prematura. Esto resulta fundamental, tal como lo mencionan Paredes y Ruiz en el 2024. Este fenómeno va a describir cómo un país, al depender en exceso de sus exportaciones primarias, pierde cierta competitividad en otros sectores industriales, lo que va a limitar su capacidad de crecer a largo plazo. Por otro lado, la intervención geoeconómica es clave para comprender cómo las inversiones extranjeras, como las que se están realizando en el puerto de Chancay, podrían potenciar la economía peruana, especialmente en sectores estratégicos como el extractivo y la manufactura. Y finalmente, la economía de enclave va a representar un fenómeno donde, aunque el país crezca debido a la exportación de recursos, sigue enfrentando ciertos desafíos, ¿no? Especialmente estructurales. A pesar de la modernización de su infraestructura portuaria, Perú va a seguir siendo vulnerable debido a la dependencia de materias primas, lo que va a impedir un crecimiento más equilibrado. Continuando con la exposición, en esta parte se va a presentar lo que es el análisis y los resultados. Para el lugar, primeramente se expondrá lo que es las exportaciones peruanas hacia China, esto expresado en millones FOB, el cual se va a presentar en dos periodos, un periodo previo y un periodo después, lo que es la apertura del puerto de Chancay, el cual se dio en noviembre de 2024. Ahora bien,
La evolución de las exportaciones a lo largo del periodo evaluado han sido bastante fluctuantes y bastante constantes, con picos no tan pronunciados y con caídas no tan fuertes. Un punto importante a destacar de este es que en noviembre de 2024 se alcanzó un punto más alto con respecto a los periodos anteriores de lo que es las exportaciones. Ahora, con respecto a las importaciones, esto se expresará en millones CIF y también se va a poder observar en lo que es en los dos periodos, un periodo previo y un periodo después a lo que es la apertura del puerto de Chancay. En el periodo previo a la apertura, las importaciones se mantuvieron bastante estables, con un pico pronunciado, el que fue más alto en octubre de 2024, y luego de la apertura del puerto de Chancay se mantuvieron estables, obteniendo su pico más alto en enero de 2025. Ahora bien, al observar lo que es la evolución conjunta del PBI, las exportaciones y las importaciones, se puede apreciar que en el primer trimestre, o mejor dicho, en el último trimestre de 2024, fue particularmente favorable para lo que es el crecimiento económico y para el ingreso de materias al país. Luego, en el primer trimestre de 2025, se puede observar que fue bastante favorable para lo que es las importaciones. Ahora, con respecto a lo que es el porcentaje de las exportaciones e importaciones respecto al PIB peruano, se puede observar que muestra un superávit constante a favor de Perú, ya que las exportaciones siempre superaron a lo que son las importaciones con respecto al porcentaje del PIB, aunque existió caídas, como se puede observar en el segundo trimestre del 2024. Ahora bien, esto se recuperó rápidamente, alcanzando su pico más alto en lo que es en primer trimestre de 2025, que fue una cifra récord del 9,26%. Ahora, con respecto a las importaciones se mantuvieron estables a lo largo del periodo y obtuviendo un crecimiento mayor y un pico más elevado en lo que es en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 6,3%. Finalmente, esto se ve reflejado que la presencia de la manufactura y la tecnología china en el mercado peruano en conjunto tuvo una mayor apertura a lo que es el crecimiento del PIB peruano y además esto confirma que el dinamismo del puerto de Chancay favoreció a lo que es el intercambio comercial hacia finales de 2024 y principios de 2025. Bien, entrando a la discusión de nuestros resultados, hemos contrastado la realidad con la teoría de nuestro proyecto. Confirmamos que Chancay reducirá los costos logísticos, pero esto no va a garantizar un desarrollo automático. Si bien los sectores como la minería crecen, seguimos siendo dependientes de recursos naturales y además también la inversión china no es solo dinero, también es control estratégico, lo que va a plantear retos para nuestra soberanía. A partir de esto, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, Chancay representa un salto cualitativo innegable en infraestructura, cerrando así brechas logísticas históricas. Segundo, y más preocupante, es que existe un riesgo latente de primarización. Esto quiere decir que si no tenemos cuidado, el puerto servirá principalmente para la extracción de recursos sin generar un valor agregado real. Y por último, y más importante, es que el proyecto sitúa al Perú en el centro de la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos. Esto va a exigir una gestión diplomática más fina para poder mantener nuestra soberanía económica. Finalmente, frente a todos estos desafíos, vamos a plantear como grupo tres recomendaciones urgentes. En primer lugar, vamos a plantear zonas económicas especiales en el eje Chancay-Guaral, pero con incentivos exclusivos para las empresas que aporten tecnología y transformación. Esto va a hacer que se evite esta se convierta en un simple almacén de contenedores, lo cual no queremos. Y en segundo lugar, es un imperativo acelerar la conectividad multimodal. Esto quiere decir que el tren bioceánico y las autopistas eviten el colapso de la Panamericana Norte y así integren a la Sierra Central. Por último, el Estado debe crear un observatorio socioambiental vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que proteja el humedal Santa Rosa y que garantice que la pesca artesanal pueda convivir con la actividad portuaria. Gracias.